Listo, respuesta. Bueno, mis niños, pues ya llegamos a la lección número 62, ¿cierto? 60 y algo. Ya estamos a la más de la mitad, porque recuerden que son más o menos 100 lecciones. Ya estamos a la mitad, más de la mitad. A partir de ahora, ya ustedes comienzan a practicar, ¿sí? Obviamente van a haber más estructuras, pero las estructuras más básicas y las más necesarias ya las vieron, ¿sí? Ahora con los perfectos, ahí ya cerramos todas las básicas, ¿sí? Ahora viene, por ejemplo, los condicionales, viene la voz pasiva y otro tipo de cositas, digamos como arandelitas, ¿cierto? Que tiene el idioma, pero lo básico del idioma ya lo tiene, ¿sí? O sea, lo necesario como para comunicarse está, ¿cierto? Entonces, yo sé que es bastante información y pues he visto que algunos están un poco este pueblo es bastante chistoso. Eso, algunos están un poquito como asustados, ¿cierto? Pues porque obviamente yo les marco bastantes errores cuando escriben, pero entonces no es porque vayan mal, sino porque, digamos, algunas me escriben bastante, ¿cierto? Entonces, obviamente, pero les van a marcar más errores, pero es, digamos, como de pulir. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer nosotras es pulirnos, ¿listo? Pulirnos, eso es lo que vamos a hacer. Todo ese conocimiento y todo eso que han aprendido en estas semanas, en estos meses, vamos a pulirlo de ahora en adelante, ¿sí? Entonces yo quiero que se arriesguen a utilizar cosas, que se arriesguen a utilizar más linkers, a que sean más cohesivas, a que tengan en cuenta todo y que practiquen lo más posible. Ahora, lo más importante es practicar en el sentido de escribir y que tengan un input, es decir, leer, ¿sí? Leer, escuchar música, lo que sea, pero que ustedes puedan captar más del idioma, además de solamente hacer las actividades. Ustedes saben que las actividades ya han bajado bastante, ¿cierto? Ya no tienen tantas. Entonces la idea es que ustedes lean, ¿sí? Yo les voy a estar enviando cositas al WhatsApp, leyenditas pequeñas, cositas así, para que ustedes las lean, ¿listo? Porque yo sé que ustedes no van a buscarla, pero sí les voy a estar mandando cositas y vainitas, videos chiquiticos, para que ustedes los escuchen, para que ustedes los vean, ¿bueno? Porque ahora lo que necesitan es practicar y mucho input, es decir, todo lo que ustedes reciban del idioma, ¿vale? Eso es lo que les va a ayudar ahora a desarrollar todo lo que ya saben, ¿bueno? Sin eso, mis niños, sin eso, ustedes van a quedar a medias. Y se lo digo por experiencia propia, ¿sí? Cuando uno está aprendiendo un idioma, uno tiene que hacer esas etapas. Está la etapa en la que usted aprende todas esas estructuras, está la etapa donde usted recibe, usted se pule, ¿sí? Y usted se estanca si no lee, se estancan si no escucha, ¿listo? ¿Vale? Entonces no nos vamos a estancar, sino que vamos a seguir evolucionando, ¿listo? Entonces es importante que ustedes, por favor, cada uno sea responsable de eso, para que todo este proceso que hemos llevado no se pierda, ¿ok? Y no quede ahí en la nada, ¿vale? No quiero que lo vean como algo así, como una obligación, sino que engómense. Bueno, una cosita que ustedes entienden, que les va a gustar porque lo entienden, ¿listo? Bueno, mis niños, entonces esa es una recomendación. Una buena noticia es que esta semana entramos a vacaciones. Entonces, ¡qué felicidad! Terminé de dar una noticia, profe, ¿cuándo regresamos? En agosto. volvemos en julio. Entonces nos vamos ahora al 17, que ustedes acaban de hacer esas actividades. Sería bueno que las acaben este fin de semana para yo también poderme ir, porque si no me toca esperar hasta que ustedes acaben y pueden ir calificando. Entonces sería muy lindo de su parte, un regalo muy hermoso que ustedes acaban las actividades este fin de semana. Y me dejan a mí libre como el viento también. Piensen en su teacher, piensen en mí. Bueno, entonces,
El 17 nos vamos, ¿sí? Ya no tienen más actividades. El domingo ya no se les va a abrir más actividades. Ustedes quedan ya full, bien. Entonces yo no voy a enviar como notas de estas 2 semanas porque es muy poquito, ¿cierto? Entonces volvemos el 8 de julio. El 8 de julio se le vuelven a ya abrir otra vez las actividades, ¿sí? Se les desbloquean actividades. A 2 días de las vacaciones, ay, profe. Pues no es que volvemos el 9, sí, volvemos el 9. Salimos el 6 nosotros a vacaciones. Así. Ajá. Sí, acá salimos el 6. Ah, por la semana institucional, ¿o cómo? No, Sí, el las cronograma. vacaciones. Sí, El nosotros acá cronograma. salimos, por ejemplo, Imagínate uno con el bikini puesto y sin que volviera a inglés. No, profe, ¿cómo así? Ay, no. Muy duro, me dañó el viaje. A mí sí me tocó todas las vacaciones en inglés. porque a ¿Qué? mí yo salgo, ¿Cierto? Salimos el 6. Gina, ¿cuándo sale? Gina tiene cerrado el micrófono. Que yo salgo mañana. Esta semana estamos institucional. Y yo Ah, no. Yo también. ¿Qué es esto? También. Lamento por ustedes. nuestras condolencias, sí, no, ay, no. Si no llegan los trabajos a tiempo, ya entenderán la Ya persona. sabe, profe, porque estamos fuera del país. Sí, definitivamente. Yo me voy a desconectar. No, porque yo hasta hoy tuve clase normal. Ya mañana que es San Pedrín, que es las fiestas acá culturales. Y que el día del estudiante. Y a partir del lunes, creo que trabaja ¿cierto? Hasta el 22, ¿cierto? Hasta el 22, y ahí sí ya quedamos libres hasta el 9 de julio. Así que, así. Hola, Robin. Robin, te veo diferente. Hola. Hola, Xiomara, ¿cómo está? Compañeros, Bien, gracias. A Robin lo veo diferente. buenas noches a todos los compañeros. Good evening, dear. Hola, Robin, buenas noches. Buenas noches, es que hoy está de rojo. Por eso lo ve diferente, profe. Hoy resalta. No, te he hecho algo. Colombia. La barba, algo, ¿no? Con la camiseta. ¿No? Tiene la camiseta puesta. Cuente, Robin. Estamos, Como algo que le look. estamos modo selección Colombia. Ah, Le sienta el color de la camiseta, ¿no? Bueno, entonces le estaba diciendo la buena noticia, entonces salimos este domingo ya, ¿cierto? Finiquito. Muchos picos, los adoro, pero ya nos vamos, ¿cierto? Y ya entonces volvemos el 8 de julio, ¿sí? 8 de julio. Regresamos a labores, ¿cierto? Ya vuelve y se le desbloquean las actividades y ese miércoles 11, entonces nos volvemos a ver nuestras hermosas faces. Profe, dígale a Robin de la actividad para esta semana, que sí, para este fin de semana que ojalá las podamos hacer. Es que, o sea, lo que pasa es que si ustedes piensan en mí, si ustedes me quieren un poquito, ustedes hacen las actividades este fin de semana, pero yo puedo también. profe, pues si usted nos quisiera un poquito, nos extendería las vacaciones. ¿Ustedes creen que yo no me extendería? Pero no. Yo no extiendo, yo no sé de qué programa. Es cadena de favores, profe. Cadena de favores. Favor, se paga con Al que favor. colabora, se le colabora. Buenas noches, teacher. Disculpe, es que llegué tarde. Me pareció decir que vienen las vacaciones. Ay, ¿Esta es la última antes de las vacaciones? ¿O escuché mal? Sí, esa es. Escuchó mal, compañero. Que no vamos a tener vacaciones. Bueno, sí. Luego les confirmo, salimos ahora el 17 y volvemos el 8 de julio. Y nuestro próximo encuentro sería el 11. ¿Listo? El 8 se desbloquean las actividades y el 11 tendríamos nuestro encuentro. Ah, ok. ¿Listo? ¿Vale?
Ah, listo. Bueno, eso es una. También les estaba contando a las niñas, ¿cierto? Que ahorita ya comenzamos, o sea, ya esta semana terminamos como lo más básico de la estructura gramatical que tiene el idioma y que vamos a tener que comenzar a pulirnos, ¿cierto? Porque las estructuras que vienen son un poco más avanzadas, ¿sí? Pero digamos son mucho más fáciles de comprender porque ustedes ya tienen un bagaje. Entonces lo importante es pulirnos, ¿listo? Pulirnos lo más que puedan y por eso les voy a estar enviando cositas, leyenditas, vainitas, videitos para que ustedes lo vean, para que ustedes lo lean y comencemos a tener ese input, ¿listo? Necesitamos que ustedes reciban toda la cantidad de vocabulario, de estructuras y todo del idioma, ¿vale? Para que ustedes tengan de dónde agarrar, ¿ok? Y se lo vean como algo natural, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo les estaba diciendo. No quiero que se me desmotiven estas vacaciones, yo sé que ustedes no van a tocar nada de inglés, entonces van a llegar así como perdidos. Así que la primera sesión que vamos a tener el lunes 11 de julio, el miércoles 11 de julio, voy a hacer un pequeño recorderis de todo, ¿sí? Voy a traernos así algo como para que ahí mismo apliquemos todo, ¿listo? Apliquemos todo y podamos recordar ciertas cosas y pulirnos, ¿bueno? Entonces, a partir de ahora quiero que escriban bastante, por favor, en las actividades, no se queden cortos, escriban lo más que puedan, escriban. Y yo comienzo es a pulirlos. Bueno, ustedes entre más escriban, entre más practiquen, mucho mejor. ¿Listo? Porque ahora en adelante es, profe, vea, esto, corríjame y yo sigo. ¿Listo? ¿Vale? Eso es lo que necesitamos ahora. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que vamos a ver esta semana. ¿Listo? Lo que están viendo esta semana, algunos ya han empezado a hacer las actividades, entonces vamos a iniciar. Estamos viendo los perfectos, ¿cierto? Esta semana van a ver tanto el presente perfecto como el pasado perfecto. Y también con todos sus momentos verbales, ¿listo? Tanto negativo, positivo y en pregunta, ¿vale? Hello, Daisy. Hola, profe, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, teacher. Buenas noches, querida. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, los perfectos realmente son muy fáciles. ¿Qué es, digamos, lo tricky de los perfectos? Que tienen que utilizar el verbo en participio, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mostraba que habían tres columnas, ¿cierto? En esos listados que ustedes tienen, que uno es en el presente, el otro es el de pasado y el último es de participio. Sí, el de participio. Entonces, ese de participio es el que ustedes usan para los perfectos. Bueno, yo sé que muchos de algunos, ¿cierto? Tienen el mismo pasado, el pasado, el mismo participio, pero hay otros que no. Entonces tienen que ser muy juiciosos, ¿vale? Cuando estén escribiendo, de siempre consultar si realmente están utilizando bien el verbo, porque si no usan mal el verbo, todo está mal. ¿Listo? Partamos de ahí. ¿Ok? Entonces, a ser muy, muy juiciosos con eso. Otra cosa también que tienen que tener en cuenta es que para poder trabajar los perfectos necesitamos del verbo have o has. ¿Cuándo utilizamos el have y cuándo utilizamos el has? Muy sencillo. El has con las terceras personas, ¿cierto? Y el have con las otras, ¿sí? Entonces, vamos a decir siempre she has, he had, he has, it has, ¿cierto? Y yo digo I have, we have, you have, they have, ¿listo? Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Entonces, dos cosas importantes que hay que tener para los perfectos: utilizar el have de acuerdo a la persona, ¿cierto? En presente, y utilizar el verbo en participio, ¿listo? Eso es lo importante, ¿vale? Eso es lo más importante. Cuando tenemos los verbos regulares, ¿cierto? Ellos son tan lindos que tanto el pasado como el participio es el mismo, ¿sí? Entonces, si vamos a utilizar el talk, el listen y cualquier otro regular, ¿sí? El mismo pasado nos sirve para el participio.
Entonces, ¡yay! Súper, ¿cierto? Pero como siempre, como nadie es perfecto en esta vida y la vida es cruel y despiadada, pues los irregulares no son así, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo les decía, tienen que aprenderse los regulares porque ellos son los que nos van a dar el tips más adelante. ¿Listo? Igual, la estructura de los perfectos, algunos ya las manejan, ¿cierto? Ya algunos ya escriben utilizando los perfectos. Entonces, pues, es muy sencilla, ¿cierto? El sujeto, el verbo have o has, dependiendo, y su verbo en participio, ¿sí? Es muy, muy sencillo, ¿vale? Solamente que hay que tener en cuenta, y bueno, tanto en inglés como en español se utilizan para lo mismo, ¿sí? Para hablar de acciones sin terminar, que iniciaron en el pasado y continúan en el presente, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, yo he trabajado en la universidad desde el 2017, ¿sí? Entonces lo mismo lo decimos en inglés. Decimos igualito en inglés. Espérame, lo escribo acá para que no hayan misunderstandings. Entonces decimos, I have worked, ¿sí? At university since 2017. ¿Sí? Sencillito, ¿vale? Sencillito. Yo he. Entonces, aquí, ¿qué traduce have? Exactamente, yo he. Yo he. ¿No? Entonces, ese es como el verbo, ese es el verbo haber, ¿sí? Entonces, algo muy importante, mis niños, que yo quiero que les quede muy claro, es que el have tiene varios usos, ¿cierto? Este have es bastante polifacético, ¿sí? Él es multifuncional como las impresoras, ¿sí? Podemos utilizar para varias cosas. En algunos casos, lo bueno es que es fácil reconocerlo cuando se utiliza para una cosa y cuando para otra, es muy fácil. Entonces, a veces tenemos que have indica posesión, ¿cierto? Cuando es tener, ¿verdad? También tenemos que el have indica, ¿indica qué? Indica, ay, se me olvidó, me dolió la cosa. Indica, eso, muchas gracias. El verbo haber, ¿cierto? Que aquí es cuando lo usamos con los perfectos, ¿sí? Ahí es cuando lo utilizamos con los perfectos. Y también lo tenemos como un modal, un verbo modal, que lo vamos a ver más adelante, que es un tener que, ¿sí? Que es como una obligación. Bueno, mentira, no una obligación, no, una necesidad. ¿Listo? ¿Vale? ¿Ok? Eso es. ¿Cómo sabemos que es have? ¿Cuándo sabemos que es tener y cuándo sabemos que es haber y cuándo sabemos que es necesidad? Les voy a escribir aquí unas oraciones que ustedes me van a decir, ¿listo? ¿Vale? Unas muy sencillas, yo sé que ustedes la van a reconocer al instante. Entonces yo me digo, perdón. Listo. Entonces, ¿cuál de ellas es, bueno, esta, ¿qué indica esta? Tiene los... ¿Hay que pagar el recibo? Ajá. ¿O la factura? La factura. Es modal. Es un modal, exactamente, es un modal y indica necesidad, ¿cierto? Es como que eso es como cuando uno dice, yo tengo que comprar, no mentiras, sí, yo tengo que comprar el mercado, ¿sí? o yo tengo que lavar la ropa, ese, ¿sí? Es una necesidad como un deber, una obligación que uno va haciendo así. Bueno, no tanto obligación porque se van a dar cuenta que los modales tenemos en más. Pero ese have to es para cosas que usted tiene que hacer. ¿Sí? ¿Listo?
Bueno, este have, ¿aquí qué indica? ¿Cuál es este? Que yo compré una casa. Ahí está hablando en pasado, ¿no? Yo he comprado Yo una he casa. comprado una casa, exactamente. Está en pasado el voy. Del buy. Ah, bueno, el bye. Listo, entonces aquí tenemos eso es de los perfectos, ¿cierto? Perfecto. Y aquí, I have two cats. ¿Qué es eso? De posesión. Posesión. Yo tengo 2 gatos. Exacto, posesión. Eso es el posesión, ¿cierto? Pero sí ven que es bastante sencillo identificarlo, ¿cierto? Es bastante sencillo. Digamos que ahí el más difícil, digamos, podría ser el del perfecto, pero pues uno sabe que si el have va después, que si después del have tenemos otro verbo y el verbo va en participio, pues es un perfecto, ¿cierto? Que tiene que decir yo he comprado, yo he ido, yo he viajado, yo he firmado, yo he dibujado, yo he leído, bueno, sí, ¿cierto? ¿Vale? Ese es como lo más importante aquí en estas estructuras. Ay, vean que a Enrique se le quemó el transformador. No sé si tengan preguntas de esto, mis niños. ¿No? Bueno. Yo les decía al principio, digamos, a los que llegaron, sí, para comentarles, ¿sí? Y bueno, también alguna información adicional. No se preocupen, ¿sí? Si en los simulacros no les va muy bien. No se preocupen tanto, ¿sí? Este es el momento para ustedes equivocarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes se equivocan, vean en qué se equivocaron. Si usted tiene dudas y usted dice, bueno, pero ¿por qué así? Para eso estoy yo. Para eso están estos espacios, ¿sí? Usted me dice, bueno, yo tuve mal esta, pero no entiendo por qué. Pregúnteme. Y yo le digo, ¿sí? Pero es el momento en que para que usted se equivoque y yo le corrijo, para que usted se pula, ¿ok? En la parte de writing es importante que ustedes escriban que yo les acomodo lo que ustedes tengan mal, ¿vale? Pero es importante que ustedes hagan para que se pulan, ¿ok? Entonces, lo importante ahora es practicar y practicar. Ya tenemos lo básico del idioma, ahora hay que pulir. Bueno, entonces, todo lo que todas las correcciones que yo les haga y las que la plataforma le hagan, si no entienden algo, pregúntenme, pero no se queden con la duda, pregúntenme. Bueno, así sea algo muy básico y me toca devolverme, yo lo hago, ¿vale? Pero pregúntenme, ¿listo? Es importante que lo hagan. Igual, no tienen que tener todo perfecto, mis niños, porque ustedes saben que esos tipos de simulacros y ese tipo de test están diseñados para tener los niveles más altos, ¿cierto? Y ustedes necesitan el nivel intermedio, ¿ya? ¿Vale? Entonces, no se me estresen, no se me desmotiven. Antes, lo que necesito es que ustedes se motiven más y sigan practicando, ¿listo? ¿Vale? Porque estamos a más de la mitad del camino y no podemos dejar que se pierda eso, ¿listo? Bueno, listo, seguimos. Esta estructura, ¿cierto? Es muy sencilla. Entonces, les pregunto, ¿cómo haría yo para negar esta estructura? ¿Cómo haría yo? ¿Dónde ubico la negación? Antes del, ¿Señor? Después del have. después del have y antes del Entre el have y el verbo. I have not worked. Exactamente. I haven't o I have not worked, ¿cierto? ¿Sí? Este también tiene la contracción. Este también lo podemos escribir así. ¿Sí? ¿Listo? I haven't worked at university since 2000. ¿Listo? ¿Vale? Sencillito. Todos son igual. ¿Vale? Todo es igual.
¿Qué hay que tener también en cuenta? Pues como para recordarles, ¿verdad? Por ejemplo, si yo uso, ¿cómo expresaría yo decir lo siguiente? Él ha viajado mucho. He Muy bien. haven't. Perdón, has. Muy bien. He has. Traveled. Traveled. Traveled, que ese D suene, traveled. A lot. A lot. A lot. A lot. A lot. Sí, exacto, a lot. O, por ejemplo, podemos decir to many countries. ¿Sí? O around the world también, ¿no? Around the world. Around the world. Muy bien. They has worked around the world. ¿Sí? ¿Vale? Eso es lo que hay que diferenciar, en que las primeras personas, primeras y segundas personas, se hacen con have y que las terceras se hacen con has. ¿Sí? Entonces, mismo orden de ideas, ¿cómo ustedes negarían esto? Lo mismo. Lo mismo. He has not. Ajá, exacto, lo mismo. He has not, ¿cierto? O he hasn't traveled around the world. ¿Listo? Sencillo, muy sencillito. Muy, very sencillo. Bueno. Ken es maestro. Bueno, cuando usamos el presente perfecto, obviamente también podemos utilizarlo con el been, es decir, con el participio del verbo to be. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos ella ha estado en cierto lugar, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que nosotros utilizamos este been. Entonces yo digo, my mother has been to Spain 3 times, ¿sí? ¿Vale? Pero colocamos el to. No vayan a colocar, como decimos in, ¿cierto? O sea, en, entonces tendemos a colocar el in. Pero es to. Bueno, ahí va to. Así. ¿Listo? ¿Vale? Aquí, digamos, lo tricky también es como aprender cuándo utilizarlo. Pero aquí es bastante específico. Nosotros decimos que lo usamos para hablar de acciones que iniciaron un tiempo indefinido, o en el pasado, o el tiempo exacto no es importante, y esas acciones realmente tienen consecuencias en el presente. Por ejemplo, como dice acá, I have lost my car keys, so I can't open the door. Yo he perdido mis llaves y por eso no puedo abrir la puerta. O I have missed the bus, so they will be late. They have missed the bus, so they will be late. Como ellos han perdido, o si perdieron el bus, ¿sí? Pues no agarraron el bus, y pues ellos estarán tarde, ¿sí? Miren esto aquí, ¿sí? ¿Sí ven esa VE? Esa es la contracción. Esta es la contracción. Y vean esta acá. ¿Sí ven esa contracción también ahí? Este es el has. Ese es el has. Entonces una estudiante me decía, ay no, profe, pero entonces yo cómo hago ¿para qué? Para diferenciarlo, ¿sí? Digamos, del to be, ¿sí? Entonces, yo dije, pues simplemente por mero contexto. ¿Usted cómo va a traducir o cómo va a entender lo siguiente? Por ejemplo, she is hurt her leg, como que ella está herido su pierna. Obviamente no. Entonces tiene que ir con el has, ¿listo? Ella se ha herido su pierna. ¿Vale? ¿Listo? ¿Vale? Entonces, por mera malicia indígena, usted lo saca, ¿ok?
Ahora con las expresiones de tiempo, acuérdense, bueno, con los adverbios de frecuencia. Mucho ojo con esto, niños, mucho ojo con esto, porque ustedes tienden a colocarme esos adverbios por a la loca. No, señor. En los presentes perfectos, ellos van entre el have, ¿sí? Entre el have y el have. ¿Listo? Van ahí ensanduchaditos. Así como la negación, van ahí en el mismo sitio. ¿Listo? Si ustedes van a negar, obviamente la negación va pegada al have, ¿vale? Va pegada al have y después vendría el adverbio de frecuencia. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, y cuando hablamos de expresiones de tiempo, obviamente, pues ellos van al final, ¿sí? Y aquí utilizamos uno que se llama, que es for, ¿sí? Entonces, como yo les decía, nosotros ya hablamos del for, ¿cierto? El for es para determinados como cantidades de tiempo, de años, de meses, de días. Entonces, por ejemplo, Catalina has lived in that house for 10 years, ¿sí? Ha vivido en esa casa por 10 años, ¿sí? Muy diferente cuando utilizamos el since, ¿cierto? Que cuando utilizamos el since, ese desde marca un punto de partida, ¿cierto? Por ejemplo, he has worked in that enterprise since 1985, ¿sí? Marca un punto, como una fecha, un momento de partida. We have received English classes since last year. Juan's friend has lived here since last year, ¿vale? Cuando hablamos de during, es para representar la longitud de tiempo de una acción, ¿sí? Mientras que otro evento ocurre. Entonces, during the party, it rained. Durante la fiesta, llovió, ¿sí? ¿Listo? I will paint the house during my vacation, ¿sí? O por ejemplo, I will study English during my vacation, ¿cierto? Eso sería lindo, si ustedes estudiaran inglés durante las vacaciones. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Lo último. I was in my uncle's house during the storm. Estaba en la casa de mi tío durante la tormenta. ¿Listo? Y nosotros también ya hemos hablado del while, que ese while es usado para representar el tiempo en el cual una acción ha estado sucediendo. ¿Listo? Y aquí las dos acciones suceden simultáneamente. ¿Listo? Simultáneamente. While I was reading some magazines, my sister was doing her homework. ¿Sí? Las dos están sucediendo, incluso las dos están en ing. Aquí, I was in Bogotá, I met a lot of good friends. Mientras estuve en Bogotá, yo hice muchos amigos. ¿Listo? Mientras estuve allá, hice tal cosa. Es decir, sucedió al mismo tiempo. ¿Vale? El during y el while son muy similares, pero siempre, después del during vamos a tener un sustantivo. ¿Listo? Un sustantivo. En cambio, cuando hablamos de while, siempre tenemos una cláusula completa, es decir, un sujeto, un verbo y un complemento a veces. ¿Listo? Entonces, during, tenemos un sustantivo. While, tenemos una cláusula, es decir, casi una oración completa. ¿Listo? Importante esto. During, for, como yo les decía, indica una duración y está expresada con un cuantificador de tiempo, ¿sí? For 6 weeks, for ages, for a short and long time. Y during, ¿sí? No indica duración, pero sí cuando sucede mientras un evento u otro tiene lugar. Por ejemplo, I fell asleep during the movie, I was ill during the holidays. ¿Listo? Entonces, siempre, después de este during, como ven, va es un sustantivo. ¿Listo? O sea que no puedo utilizar during 6 weeks, por ejemplo. No. Ahí no puede ir con años, no puede ir con cuantificadores. ¿Listo? Ahí solamente va con sustantivos. ¿Listo? Christmas, por ejemplo, también podría ir ahí. ¿Ok? Seasons. Bueno, aquí vamos a ver si me la agarraron. Entonces, vamos a utilizar tanto while, during o for. ¿Listo? Ustedes me van a decir. Y yo les marco, si no. Bueno. Entonces, Sería for.
I have waited for my friends. ¿Dicen cuál? For, decía Mauricio. For. Sí, señor. For 20 minutes. Diana did her homework. Her mother went shopping with her friends. Why? Sí, señor. Why? ¿Por qué? Sí, mientras su mamá. Ajá. Fue de compras, ¿cierto? Con su familia. Exactamente. Ahí son dos eventos que tienen lugar al mismo tiempo, por eso se utiliza while. Angie has worked in that place. Angie estuvo. Sería for también, porque es de tiempo. Señor. For porque es de tiempo. Porque es de tiempo. Ajá, Gina también está de acuerdo. For, muy bien. I learned Japanese. I was working at the restaurant. Yo en japonés. Cuando sería como. Gina dice while. While, mientras yo estaba. Sí, ahí puede ser while también. Sí, during no, ahí sería while. Porque hace dos cosas a la vez, exactamente. While, muy bien, perfecto. Aquí, I have been away for many years. Ahí sí es during. Ahí sí es during, exactamente. Ahí sí es during. ¿Por qué? Porque tenemos este that time, ¿cierto? Que es simplemente un sustantivo de ese tiempo. ¿Sí? Habla de tiempo, pero estamos hablando de sustantivo más, no de número. ¿Listo? No de un cuantificador, no de una cantidad. Simplemente está diciendo tiempo, la palabra tiempo. Acá. We watch television. Ahí es for. For. Muy bien, perfecto. He didn't relax as he wanted because he got sick. During, ahí sería during. During the week. During. During the week. During. Me voy a pronunciar como Aquí yo les corrijo. I met Andres. I was waiting for the bus. While. Muy bien, exactamente. While. I went out for lunch yesterday. Unfortunately, I began to feel sick. Yo estaba enfermo. Sigues enfermo, ¿verdad? Ajá. Sí. Nosotros estuvimos fuera de la comida ayer. Afortunadamente no nos íbamos a sentir enfermos. During, ahí también sería during. Sí, sí es during. During. Es during, porque ¿qué dice aquí? I went out for lunch. Entonces, yo salí a almorzar, ¿sí? Ayer. Desafortunadamente me empecé a sentir enfermo durante la comida. ¿Sí? Como que le hizo daño. ¿Listo? A ver acá. I have to go on Saturday because the week I have to work until 5 o'clock. Estoy trabajando hasta las 8. During, ahí también sería during. During, yes, during. During the week. Exacto, ¿sí? Sí, entonces, ahora sí captaron un poquito. Es sencillo, es bien sencillo de cogerla, bien sencillito, ¿listo? Y es muy importante que la sepan usar, ¿listo? Precisamente por eso, ¿vale? ¿Tienen preguntitas? Profe, una pregunta, pero no con eso último, sino otra situación. Tranquilo. ¿Cuál es la diferencia entre several y many? Several y many. Bueno, ellos realmente son ¿qué? Son sinónimos, ¿sí? Siempre se va a significar
¿cierto? Muchos. I have many friends, I have several friends, se puede decirlo también, ¿cierto? Digamos que ¿cuál sería la diferencia? Bueno, espérame un tantito, yo miro aquí una cosita. Sino que digamos que lo que diferencia entre many y several es que many, ¿cierto? Es una cantidad muy larga. Y que several, pues, es amplia la cantidad, pero no tanta. ¿Sí? Entonces, ellos prácticamente son sinónimos. Prácticamente son sinónimos y es bastante como subjetivo su uso. ¿Sí? Es bastante subjetivo su uso. Lo que sí, ¿vale? Lo que sí es que el several es un poquito más formal que el many. Eso sí. ¿Vale? Eso sí. Sino que si usted tiene que elegir entre el several y el many, por ejemplo, para una cantidad casi que infinita de cosas, usted utiliza mejor many. Cuando son varias cosas, o sea, más de una, ¿sí? Pues puede utilizar el several, ¿vale? Pero sí, el several es un poquito más formal que el many, ¿vale? Pero es buena pregunta. Ese tipo de diferencias, a veces uno como que... Y a veces, pues uno no se ha preguntado por qué, cuál es la diferencia y lo deja uno como pensando. Pero es buena la pregunta. Bueno. Ok, niña, con gusto. No, bueno, ya yo les mostré, ¿cierto?, cómo se hace las oraciones negativas, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo hacemos, bueno, aquí están, ¿sí? Sujeto más el how o el has, dependiendo de la persona. Le agregamos la negación, el verbo, el participio, y suéltelo, ¿listo? Bueno, aquí hay algo muy importante también, esta notica, sí, que me gustaría que usted la viera, es que hay algunos verbos que ustedes encuentran que en algunas partes lo ven como que terminan ed como si fuera regular, pero en otras partes terminan en t, ¿sí? Y lo ponen como si fuera irregular. Entonces, ahí lo que pasa es que ellos son tomados como en británico y americano. Entonces es más fácil, ¿cierto? Perdón, es más común verlos cuando terminan ed, ¿sí? Cuando terminan ed es americano y cuando terminan t es británico, ¿sí? Pero igual ustedes lo pueden usar de cualquier manera y no pasa nada, ¿listo? Ellos lo usan, o sea, no hay ningún error gramatical si usa uno o el otro, ¿listo? ¿Vale? Bueno, entonces, teniendo todo lo que hemos visto, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿ustedes cómo creen que podemos formar las oraciones de nuestros perfectos en forma de pregunta? ¿Cómo preguntamos? Por ejemplo, si yo a usted le pregunto si has practicado algún deporte o algo así, o no, si has practicado la lección, o si has practicado los ejercicios, bueno, algo así. ¿Cómo lo dirían ustedes? Primero hay el have o have, ¿no? Sí, señora, primero iría el have. Entonces, sí, have. Vendría el pronombre, ¿no? El verbo en participio. Ajá, gracias. Y ya el complemento. Y el complemento, ¿no? Sí, el complemento. Gracias.
English. Bueno, El signo de interrogación. Sencillo. ¿Sí? No hay mucho, no hay tanto lío. Disculpa un segundito. Ay, bueno. Entonces cada uno, porfa, bueno, no. Necesito que alguno de ustedes entonces me formule una pregunta, porfa. Formúlenme una pregunta. ¿Cuándo salimos a vacaciones? ¿Puede ser? Bueno, pero la pregunta que se pueda poner en el perfecto. Yo les contaba la vacaciones. ¿Has estado tú enfermo? ¿Cómo? ¿Has estado tú enferma? O ella, más bien, para cambiar. ¿Ha estado ella enferma? Entonces, ¿cómo haría, querida Gina? Has, como dice ella, she, been, ha estado. Es el participio. Ha estado enferma, sick. ¿Ella está enferma? Sí. Has she been sick? ¿Sí? Sencillito, ¿sí? Ah, bueno, para los que entraron ahorita, salimos a vacaciones este fin de semana, el 17, y regresan a hacer actividades el 8 de julio, y nuestro próximo encuentro es el 11. ¿Listo? Ya esta semana sería la última del mes. Bueno, entonces hagan las actividades este fin de semana para yo poderme también ir. Y los voy a querer más. Listo. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros esta? Digamos de forma corta, afirmativa. ¿Cómo? Gina, ¿no tienes? Yes, I have practiced English. Practice English. Bueno, digamos así que está en cortico. Entonces decimos no. I haven't. ¿Cierto? Aquí para responder lo de she. Entonces decimos yes. She has. ¿Sí? Y no. She hasn't. ¿Cierto? Listo. Y si son largas, pues las hacemos como decía Daisy, ¿cierto? Yes, I have practiced English. Oh, no, I haven't practiced English. Lo mismo. ¿Sí? Además está Mauricio, que está bien. Bueno. No, un chiste precisamente de inglés que me enviaron. Ah, de verdad que como Mauricio es el que nos envían los chistes, ¿cierto? Ya se los envío. Imagínate que un estudiante hoy en el colegio me dijo, profe, I miss spider. Y yo le me extraña araña. Dijo, sí. Y yo, qué tristeza. Ay, no, pues yo estoy decepcionado de los niños de colegio. Uy, no, qué cosa tan horrible. Eso es horrible. Eso es culpa del sistema educativo tan permisivo que tenemos. Horrible. Yo no estoy acostumbrada. No, eso sí fue el acabose para mí cuando entré. Yo quedé como, yo sabía que eso era feo, pero no tuve ni qué tal. La verdad, no es nada fácil. Señora. Toca llegar montando la de terror, porque si no, se la montan.
Ay, sí, qué horror. A mí que no me gusta, no sé, mi metodología es diferente. Yo siempre es a jugar, a hacer cosas. Exacto. Qué horror. Vanessa, ¿y qué grado tienes acá? ¿Qué grados? Tengo un popurrí. Tengo séptimos, tengo 2 séptimos. Lo más terrible, los sextos y los séptimos. Lo que pasa es que esa es la etapa crucial de ellos y en esa etapa se vuelven insoportables. Octavo, para mí octavo es el coco. Para mí octavo es el coco. Yo séptimo, yo digo, bueno, son niños y ellos juegan y ellos tienen mucha energía, pero yo los manejo, ¿cierto? Octavo es el coco porque ellos son niños, pero son niños malos. Es una etapa de transición en octavo y lógicamente ese es un choque que se da como cuando se da en tercero de primaria. Exacto, están ahí ensanduchados, ellos no saben qué hacer. Entonces es horrible, no los quiero. Y noveno sí me llevo mejor, con noveno ya la cosa cambia y uno ya trabaja mejor, pero octavo es... Hoy me tocó octavo 3 y octavo 1, 4 horas, 2 con cada uno. Y eso fue, hoy llegué así como que, aunque yo me inventé una actividad y todo y los tuve controlados, pero eso es bien interesante. Eso es desgastante. Menos mal que solamente es mediodía, o si no, yo ya había renunciado a esta vuelta. Quiero trabajar 4 o 5 horas y ya, si no, yo ya me voy dando que sí, yo llego acá a las 12:30 y a la 1 de la tarde estoy hecha durmiendo hasta las 4, porque llego vuelta a nada. Ay, no, me voy a morir. Horrible. Bueno. Eso, listo. Entonces, esta es otra cosita que es bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, dice que esas son las preguntas en forma negativa. ¿Se acuerdan que yo les decía que uno también podía preguntar negativamente? Entonces, aquí nos daban unos ejemplos. Les decía, haven't you washed the dishes? ¿No has lavado los platos? ¿Sí? ¿No has lavado los platos? Haven't you, siempre colocamos la negación ahí. Haven't you. Si usted no coloca, ¿sí?, esa negación ahí pegada en el auxiliar, le toca colocarla después del sujeto, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Es decir, si usted no hace la contracción, entonces le toca colocar la negación después del sujeto. Bueno, es have you not washed the dishes? Pero la verdad, para yo ahorrarme tiempo y como así como que para no enredarme, yo le ubico la negación de una vez ahí al principio. Haven't, es más fácil incluso hasta de pronunciarla. Haven't you, hasn't she, hasn't he, siempre, ¿listo? Es como para que no nos vayamos ahí a enredar. Entonces, hasn't the teacher corrected homework? Has the teacher not corrected the homework? Entonces, eso siempre es como maluco, ¿cierto? Es mejor con el hasn't o con el haven't. Bueno, ¿listo? Esa es como, bueno, esta es ahí una bobadita. Ay, carajo, ¿qué pasó? Bueno, aquí. Hay una pregunta que siempre se hace, ¿sí? Es, por ejemplo, have you ever? Have you ever? Entonces, ese ever es como alguna vez, ¿sí? Entonces, ¿alguna vez has viajado a un país diferente, ¿sí? O una ciudad diferente? Entonces, have you ever traveled to a different city or country? Ese have you ever. ¿Alguna vez? Ese como que alguna vez has viajado, lo vamos a apuntar con el ever. ¿Listo? Have you ever. ¿Listo? Entonces, el ever va después del sujeto. Have you ever. Have you ever. Esa es una pregunta bastante común. Entonces, es bueno que la tengan bastante en cuenta. ¿Listo? ¿Ok? Igual, las preguntas en perfectos también se le puede agregar las WH question, es decir, con el where, who, con why, ¿sí? Con what. Lo mismo,
y no cambia mucho. Es simplemente lo ubicamos al inicio y el resto queda común y corriente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, where have you lived the last 5 years? ¿Dónde has vivido, ¿sí?, los últimos 5 años? Who has answered the phone these days? ¿Quién ha respondido el teléfono estos días? Entonces, ¿sí ves? O sea, no es nada del otro mundo, solamente ubicas esa WH al inicio y ya, para de contar. Ahí se acabó todo. ¿Sí? Y obviamente recuerden que este tipo de preguntas son abiertas, ¿cierto? Entonces usted responde de manera abierta. Entonces, where have you lived the last 5 years? Entonces, I have lived, respondes con la misma estructura. I have lived in Pitalito. ¿Sí? Yo he estado viviendo en Pitalito. ¿Listo? ¿Vale? Eso es. Yo he vivido en Pitalito. ¿Ok? ¿Preguntitas? Bueno, yo tengo, a mí siempre me confunde la pronunciación de how y wo. Está la C y la D. Listo. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Dónde me dice? Aquí, C y D, ¿no? Sí. Este es how. How. How, así como los indios, how. Ah, ya. Sí, te conectaste. Y el otro, la D es who, como Doctor Who, ese who. ¿Listo? Hay cuenta que es una J y una U. No que es que How y who. Ajá, exacto. Esta W nos suena, no es muda. Decimos who. Ah, ya. ¿Listo? Listo. Who. Y es how, como los indiecitos. How. How long. Listo. Eso es fácil. Y listo. Este por ese lado. Y ahorita, ¿qué viene? Las vacaciones. Las vacaciones. ¡Qué emoción! ¿Cómo creen ustedes que se forma el pasado perfecto? ¿Qué le cambiarían ustedes a una oración en presente perfecto para ponerle el pasado perfecto? ¿Qué le cambiarían ustedes? Así teniendo en cuenta todo lo que hemos visto. Digamos, pues, les reformulo la pregunta. ¿Qué verbo ahí actúa como un verbo auxiliar? ¿Sí? ¿Cuál es el verbo que lleva la negación y la pregunta? El have, ¿no? Es el verbo auxiliar. ¿Sí? Entonces, como el verbo auxiliar es el que también da el tiempo verbal, entonces, ¿cómo haríamos el pasado? Por ejemplo, para yo decir, yo había estado en... Entonces cambia el auxiliar a pasado. Exacto, ¿y cuál sería? I had. Ay, muy bien, I had. Ay, no me quiero escribir. I had. Sí, entonces, por ejemplo, yo he ido, I had gone to my mother's house. I had gone. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que hay que cambiarle. Que en vez de have o has, colocamos had. Y como had es pasado, entonces va con todas las personas. Entonces no tenemos que preocuparnos si es primera, si es segunda, si es tercera, no pasa nada. ¿Sí? Va con todas. Yo puedo decir I had, como puedo decir she had, ¿sí? Como puedo decir we had, como puedo decir it had, ¿sí? ¿Listo? Con todas va con todo. ¿Sencillo? Esa para todos los pronombres, they. Todo. Okay. Es más fácil, ¿cierto? Y esto, digamos que traduce había. Yo había. ¿Sí? ¿Vale? Esa sería la traducción.
Entonces, she had read a book. That book. Entonces, por ejemplo, ella había leído ese libro. Perdón que por aquí me fue una cosa. ¿Sí? Ella había leído ese libro. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es este already? ¿Señor? Ya estar listo, preparado. Exacto. Entonces, cuando colocamos este ready en las oraciones, entonces, ¿qué pasa? Si yo le coloco este ready, she had already, ¿sí? Entonces, ella ya había leído ese libro, ¿sí? Ese ready ahí significaría ya. ¿Listo? Listo. Y ellos también, igual que con los adverbios de frecuencia, va entre el have, o sea, ¿sí? Have o have, y el verbo. ¿Listo? En participio. ¿Vale? Ustedes saben que este verbo es lo mismo en todos los tiempos, ¿cierto? Solamente cambia su pronunciación. En presente, read, y en pasado o participio es red, como el color. ¿Listo? Y entonces, la negación, ¿cómo lo haríamos? Ahí en eso. ¿Era? ¿Cómo haríamos la negación? ¿Dónde lo ubicaríamos? Ahí le sobró una E, Daisy. Listo. Entonces, bueno, aquí obviamente empezó a quitarle los ready, ¿cierto? Y le colocamos el este. Ajá, muy bien, Daisy, así. She hadn't read that book. Ella no había leído ese libro. ¿Sí? Sencillito. ¿Vale? Lo mismo acá, entonces yo puedo colocar we hadn't ¿cómo es? Eaten. Así es. We hadn't eaten cookies. ¿Sí? Nosotros no habíamos comido galletas. Bueno, esto, ¿qué otra cosa era? Bueno. ¿Y cómo hacemos para preguntar, por ejemplo? Por ejemplo, esta segunda, ¿cómo la hacemos para que quede en pregunta? ¿Qué ubicamos primero? Had. Ajá. Had. ¿Y después?
Had she? Ujú, sí, señora. Had she. Y iría el verbo, ¿cierto? Ah, Had she read that book? ¿Sí? Entonces, ¿había leído ella ese libro? ¿Listo? ¿Había leído ella ese libro? Y listo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Y lo mismo, si lo vamos a responder, pues es la misma vaina. Entonces decimos no. She hadn't. ¿Sí? O yes. She had. ¿Sí? Sencillito. Es como decir, no, ella no lo ha hecho, algo así. Ella no había. Hombre. Así. No es que en inglés siempre cuando respondemos tenemos que utilizar los auxiliares. Es como una regla ahí. Nosotros a veces no nos hace mucha, pues como mucho, ¿cómo llama eso? Como razón, porque como que nosotros lo utilizamos así. Profesora, una preguntita. En la pregunta que plantea ahí, si yo le quito el read, se leería como tuvo ella ese libro. No, porque acuérdense que cuando usted utiliza el verbo have como tener, ¿sí? Usted debe utilizar un auxiliar. En este caso sería el do o el did, dependiendo del tiempo verbal, ¿sí? Por ejemplo, si la oración viene así, digamos, she has a book, es decir, ella tenía un libro, ¿sí? Sí. Y yo quiero preguntar, entonces tengo que hacerlo con el auxiliar. Did she have a book? ¿Sí me voy a entender? Porque es que como yo les decía, una cosa es el verbo have como haber, ¿sí? Que actúa como auxiliar. Y otra cosa muy diferente es el have, ¿cierto? Que actúa o que indica posesión, ¿sí? O que indica necesidad, ¿vale? Cuando él indica posesión o necesidad, él se trata como cualquier otro verbo de los otros, ¿sí? Se utiliza su auxiliar, ¿sí? Y se pone, pues como ustedes ya saben, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo aquí voy a negarle, yo aquí tengo que colocarle el didn't, ¿sí? Y aquí obviamente pues cambia al verbo, ¿sí? ¿Vale? Cuando se trata de tener, ¿sí? Entonces la única forma en que el verbo have lleve la negación y lleve la pregunta en una oración es cuando estamos hablando de perfectos, ¿sí? En las otras formas que tiene el have, no lo vamos a utilizar de esa manera, sino que lo usamos como cualquier otro verbo. ¿Listo? Es decir, le colocamos su auxiliar. Ahí lo va a necesitar. ¿Bueno? Ya. Sí, Raúl. ¿Listo? Esa es como la diferencia. Y por eso es que al principio yo les marqué bien cuando sí y cuando no. Bueno. Espérame, que se me va a descargar esto. ¿Qué? Dios mío. Dongo.
¿Otra pregunta? Señor. Bueno, con respecto, no, yo tenía una duda, de pronto se me olvida más adelante preguntarle. Cuando se esté haciendo la prueba, si de casualidad llega y se nos va la luz, se nos cae el internet y uno ya, digamos, va por la mitad. Bueno, ahí ya como es de fuerza mayor, ¿cierto? Entonces ahí habría que pues, utilizar un plan B, ¿cierto? Pues porque obviamente no es culpa suya, ¿sí? Entonces, pues ellos obviamente tienen planes de contingencia para ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si uno ya lleva la mitad y que Dios lo quiera, todas las respuestas las hayamos colocado bien, ¿se pierde eso o toca volver a repetir? Lo que pasa es que como las pruebas son por módulos, entonces primero, digamos, inicia con reading y después con writing. Entonces, por ejemplo, si usted ya respondió... Así como estamos haciendo en Moodle. O sea, la evaluación es así como la hacemos en Moodle. No es otra aplicación diferente. Es diferente, ¿cierto? Obviamente, pero no, o sea, si usted ya hizo el módulo de reading, usted ahí le va a quedar su calificación de módulo de reading. Si está haciendo el writing y en la mitad se le fue, pues ahí sí le va a tocar volver a hacer. ¿Sí? Ya, o sea, no es de corrido todo, sino que también por partes, así como hacemos. Ya. Es por partes. Listo. Esa era mi duda. Bueno. Sí, es por partes, sí. ¿Vale? Gracias. Bueno. ¿Más preguntas? ¿No tienen questions? Este tema es muy sencillo, la verdad, porque ustedes ya más o menos saben las estructuras, entonces ustedes ya se van a facilitar. Así que, pues, no hay tanto lío. Entonces, vamos a hacer aquí entre toditos, ¿cierto? Don Mauricio está utilizando un vasito que a mí me trae tantos recuerdos. A mí ese tipo de vasito cuando se cae a la mitad de la noche, se despierta a media cuadra. Eso es genial. Bueno, listo. Aquí, mis niños. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál no? La B, profe, ¿no? ¿La B? ¿Quién más opina? La D. ¿Cuál? La D, a mí me parece también que es la D. La D. ¿La D? La C. ¿La C? ¿Quién dice la C? Diana. La C. Diana. Yo digo la C también. Es la D porque el you va con sí, y el participio pasado del verbo. Hay uno Sí, de salida, es la D. de salida debe descartar uno la A y la B. Porque tiene has. A ver, cuidado. Ustedes aquí pecan por no saberse los verbos. Ajá. El participio del verbo, es que el participio es el verbo. No, señor, el participio es iren. O sea que la opción correcta era la C. Have you eaten? ¿Sí? No, porque este es el pasado. Este es el participio. Acuérdense, hay unos verbos, ¿cierto?, que tienen formas diferentes que son el coco de nosotros. Entonces, esos son los que hay que aprenderse. ¿Listo? Bueno, next. Sigue. ¿Cuál sería aquí? ¿La B? Mauricio dice la B, pero él usa... no, perdón. La D.
Ahí descarta uno Ahí está. la A y la B. Exacto. La D, La, sí. ¿Es la C o la D? Es la Es D. la D. Ajá, porque vean, por lo El general, participio. ¿cierto? Por lo general, Sí, el más es largo de- es el participio. Es la D, la D. Ajá. Entonces, they haven't forgotten. Bueno, seguimos pues. Mom, o sea, mamá. Mom. ¿Estuvo alguna vez? Ah, no, La perdón. D. La D. ¿Es la D o la C? Es la Es C. la D. La D. Ever es la que es alguna vez. Sí. La D. Sí, ve. La D. Pero ve, sí, es la D, la D. D. Está el participo pasado. No, es la C. La D. Can Sí, ve. never drive. Drive. La B, Ah, no, sí. Sí, Es porque la- es has, es has. Porque Es está casi abajo porque de- es ella. Ujú. Pero entonces, ¿cuál es el participio del verbo? Driving o drove. Drive. A mí me parece que es la D. A mí me parece que es La- drove. Es la Profe, D. la A. No, la A y la B la descartamos. No es la D. La A y la B se descartan porque es have. Ajá. Claro. Y estamos hablando de Es la C o la D. Y el participio a es ver. drive. Ahí la clave está Entonces la Yo C. la descarta por el verbo ya, por el pronombre. Sí, la C porque sería conducido. La C porque ajá. Sería conducido. El participio. Acuérdense que yo a ustedes les envié una imagen, ¿cierto? Y están agrupaditas y todo por sonido. Entonces, drive, drove, driving. Driving. Muy bien, la C. Listo. Aquí, you. Haven't both. La A o la B. Volví yo, profe, qué pena. Eso ya en otra La clase B. no es. La B, la B. Sería la B, sí. La B. No, la Se puede volver. la A. Porque both es el participio de voy. Bye. ¿Cómo van a transformar Es la ahora A. regular? Dios mío. Muy ¿Cómo bien, van a es transformar la A. regular? El tiquete del tren, Porque los luego tiquetes otra del vez tren. el pasado. Haven't Es la A. both. Obviamente, Es la A. ¿cómo van a transformar el by en regular? A ver, que si agregarle una ED, ay, Dios mío. Ay, Irregular. Dios mío. Dios mío. Bueno, ahora sí. Aquí. Written. Right. Has, perdón. Has not written. La C. La C. La C. La C, la C. Un caballo antes. Right. She has not ridden a horse before. Bien. Sí. Póngale cuidado de quién están hablando. Y una vez les digo. Sí. Carta. Esa es la carta, ¿no? El final. Escribió la carta. Ha escrito la. Have, Sería la está B. tu papá. Porque sí. La D. Have you, La B de burro. written, have, Written. written, ay. Bueno, aquí veo que Have están como, you written. unos dicen que es la A y otros dicen que es la B. No, la respuesta es la B o la D. No, porque wrote es pasado y estamos hablando del participio. Sí, es writing. El participio es writing. Y como está tu papá escribiendo la carta, está hablando de él, o sea que es have. Perdón, es has. Sería la B. ¿Sí ven? Porque esto está diciendo es del papá, no está a pesar, es que ustedes ven el your y entonces de una vez le coloco. Acuérdense que your es un posesivo, usted tiene que ver de quién está hablando ese posesivo. Es has, muy bien. ¿No? Has your dad written the letter? Es como le digo, what's your name? Cuando yo le pregunto, what's your name? What is your name? ¿Sí? Tiene ese your. Por eso preguntando es por el nombre.
¿sí? Ese your es un posesivo, no es un pronombre. Es un posesivo, que es diferente. Ojo con esta. Ok, las 7. The woman haven't read. La sería la. Sería la C. Ah, no, es una mujer, no son mujeres plural. Perdón, me equivoqué. Sería la. Sí, es hasn't read. No, hasn't read, porque read tiene toda la forma Es la misma. La misma escritura. Solo que se pronuncia diferente, ¿cierto, profe? Sí, señora, exactamente. Porque imagínense, me están colocando, me están convirtiendo en verbos regulares, perdón, irregulares en regulares. Como que como dice Ginny, como decía Diana, hasn't read. The woman hasn't read. Con hacerme pispiripi. Algo así. La 8. Se abre y es como un libro larguísimo. ¿Listo? Ahora la 8. La B. Has your wife ever flown? ¿Qué más dice? Porque está tu esposa, o sea, de ella, por eso lleva has. Y flown es el participio de volar, que es... La B. Muy bien, sí señor, la ve, exactamente. Fernando, pero Dios mío. Qué pena hasta ahorita. Hasta ahorita que me... Aquí no estaba. Buenas noches. No, pero pues, estamos ocupaditos. Buenas noches. Ok, aquí. Ay, yo no me acuerdo del participio de son. No. Creo que es... Ay, ¿dónde está? Es ver. Son. Con doble I N. Sí, es la C. O sea que es la C. La C. Está to have. La C. No, la B. Have you seen her lately? ¿La has visto? ¿Tú la has visto a ella? A ver, aquí este you sí es el pronombre. Ahí sí. Diferente al your, que es el posesivo. ¿Sí? A ver, la 10. Como... Drunk. Drunk es el participio. Lo que quiere decir que toma mucho café tú hoy. O sea, have. Have. Have drunk. La C. Drunk. Have you drunk? ¿Listo? How much coffee have you drank? Listo. Bien. Okay, number 11. The movie. La película está a empezar. Sería la A. Begin, vegan, begún. El begún. Vegan. Ah, vegan. Muy bien, muy bien. Ah, el begún, ¿sí, mi amor? Sí. Ajá, muy bien. Así como las de Gina las hacía yo en el colegio. Begin, begin. Así me las aprendí. Yo también me las aprendí así. Listo. Who? Eso solo para explicarles una cosa. Eso sí sería la B. Have stolen. Pero ¿por qué have si usted no sabe quién diablos la robó? ¿Usted no sabe quién se la robó? Mi bicicleta. ¿Quién se robó mi bicicleta? ¿Quién se ha robado mi bicicleta? Ya. ¿Ah? No, ahí, eso cuando no tiene un pronombre, cuando usted está preguntando por quién, ¿cierto? Y no sabe quién, y por eso está preguntando con who, ¿cierto? Ahí es has. ¿Ven?
Ay, mentira, era Es que, la ay, otra, Dios mío, stolen, yo lo dije, stolen. Se me fue allá, stolen. Pero sí, tiene que ser con el hash cuando tú preguntas y no sabes con quién. ¿Sí me voy a entender? O sea, estás preguntando por la persona. Entonces, claro, como no sabes quién es, eso siempre va como si fuera una tercera persona. ¿Listo? Bueno, eso era, eso era. ¿Usted qué está comiendo, Mauricio? Pero esos son carantantas, me parecen para carantantas. Almendras. Ah, no sé, me hacía antojar de las carantantas. Bueno, mis niños, eso es lo de esta semana. Ah, qué bueno. ¿Tienen preguntas? Yo sí que quedé un poquito enredado ahí con lo último. ¿Con bueno, qué? toca practicar. No, pues los verbos. No, sí, eso los verbos sí. Ahí lo único que puedes hacer es aprenderte y utilizarlo. Uno usándolo ya. Con fichitas de cartulina, una buena estrategia. Se las lleva uno para donde uno va y rapidito. O por ejemplo, la imagen que yo les envié está agrupadito por sonido. ¿Cómo es la estrategia tuya, Gina? ¿Con cartulina? Sí, uno compra fichitas de cartulina, que son como de 10 centímetros por 7, y ahí escribe cada verbo, ¿ya? Pero los pone junticos, los 3 junticos, por ejemplo, begin, vegan, begú. Entonces se queden junticos, entonces el primero es presente, el segundo es pasado y el tercero es participio. Ah, o sea, lo organiza de acuerdo al tiempo. Ajá, porque se le olvida en el momento, pero uno sí dice las 3, uno dice que sabe que la última es el participio y la del medio es el pasado. Listo, gracias por tu estrategia. Compartir. Un buen machete. Eso es un buen machete. Ese es un buen machete. Yo lo que hacía era coger y pues los que no me sabían muy bien, hacía oraciones. A ver, hacía oraciones. Los utilizaba. Y ya me los aprendí, pues, no sé, igual de tanto usarlos y tanto leer, me los aprendí todos. Entonces, pues, diga, hay uno que otro que uno como que se confunde, ¿cierto? Y tiene que volver como a, pero ya, eso no se olvida. ¿Qué le voy a decir yo a mis niños? Bueno, pues hacer, digamos, estas actividades, ojalá que me las tengan para el fin de semana, ¿cierto? Así bien lindos como son ustedes, bien juiciosos, bien hermosos. ¿Sí? Profe, el plazo para entregar las actividades es que el martes. Esta semana. No, sí, o sea... Pero... Ay, no. Después de vacaciones, ¿no? Hagan primero las de writing. Hagan primero, que son las que califico yo. ¿Y no lo podría dar unos días más? Ah, sí, buena idea. Uno hace las de writing y ya las demás las hace después. Ay, esas son las que me dan dolor de cabeza. Ay, son la más aburridora. Pero no se le puede entregar después, o el martes, miércoles. Pues y es que este fin de semana me toca pasar un pocorón de notas y, uy, Dios mío. O sea, si ustedes se las entregan después, yo les califico también después porque yo ya no voy a estar. Bueno, tocará trasnochar. Writing solamente, después lo demás. No solamente writing, ya el otro. Bueno. Eso porque es lo que yo califico. Es una vez ya calificado, o sea, pues calificado writing ya. Eso sí, las de writing se las recomiendo para que lo vayan haciendo lo más posible. ¿Listo? Esas son las que más, sí, como que tienen cositas. Entonces, mis niños, pues, nosotros nos volveremos a ver el 11 de julio, nos vemos. ¿Cierto? El 11 de julio nos vemos, entonces, pues, aprovechen estas vacaciones, ¿cierto? Para que descansen, para que vengan con las pilas renovadas, puestas. Acuérdense, ¿cierto? No se me desesperen, no se pongan tristes, ¿sí? No se me desmotiven, por favor, hagan las cosas a conciencia. Mucha práctica,
¿cierto? De aquí en adelante, como yo les decía, esto es para pulir. Y aprender verbos ahí a tu triple. Hagan las fichitas, esto es bonito. Con los verbos que menos sabe uno hacer oraciones, pues también es una buena estrategia porque ahí uno va como que mecanizando eso. Sí. Ahí va mecanizando y eso es bien fácil. ¿Listo? Eso es muy fácil, sino que una vez es como que le huye ese tipo de cosas, pero eso es lo mejor. Eso es lo mejor, incluso pues más vocabulario y ahí podemos expresar muchas más cosas. ¿Listo? Entonces, pues eso, mis niños, con todas las ganas, con todo el empeño, para que entremos con toda y vamos a pulirnos, ¿listo? Vamos a pulirnos. Yo sé que ustedes ya saben muchas cosas, solamente pulir, ¿ok? Vamos a pulir todo lo que ya sabemos. ¿Listo? ¿Vale, mis niños? Entonces yo voy a estar siempre muy pendientes, como les decía. Si no entienden algo, si les quedó mal algo y no saben por qué, me preguntan. ¿Listo? Para eso estoy. ¿Ok? Pregúntenme por qué. Y para eso estoy. Bueno, listo, revisen esos simulacros, revisen qué les quedó mal y vean si algo tiene, dice, profe, me quedó mal esta, pero no sé por qué. Yo con todo el amor del mundo les digo por qué. ¿Bueno? ¿Listo? Entonces, mis niños, pues, felices vacaciones, que mi Dios me los bendiga, que me los cuide, que me los proteja, que me los cure, ¿cierto? De todos sus males y esas enfermedades, que me los libre de todo eso. Saludos, profe, gracias. Gracias. No, profe, que descansen también. Para los compañeros. Chao, chao. Feliz receso, bye, bye.